Doctor, compañeras y compañeros, reciban un saludo muy cordial de parte de todos los integrantes del Grupo 14. Mi nombre es Pedro Estrada y a continuación abordaremos la bulimia nerviosa y el trastorno por atracones. Estas dos afecciones en el DSM-5 se encuentran dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos. Bulimia nerviosa. Se caracteriza por tres principales componentes: los episodios recurrentes de atracones, los comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso y la autoevaluación se ve severamente influida por la constitución y el peso corporal. Criterios diagnósticos. Criterio A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes. Primero, ingestión en un periodo determinado. Por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Por ejemplo, una persona que no padece del trastorno se acerca a un restaurante, pues llegas, pides un plato de comida, ingiere sus alimentos y lo hace en un periodo de tiempo, digamos, de media hora. Llega otra persona al mismo restaurante, pero esta persona padece del trastorno de bulimia nerviosa. En vez de pedir solamente un plato de alimentos, pues puede pedir 3 o 4 platos. Por el contrario, a la persona que solamente consumió un plato de comida en el transcurso, digamos, de media hora, la persona con bulimia nerviosa consumirá 3 o 4 platos en esa misma cantidad de tiempo. Número 2, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. En este trastorno, algunas personas refieren que pierden esa sensación de la capacidad de control sobre los alimentos, incluso antes de ingerir los alimentos. Y también están las personas que refieren haber dejado de sentir esa sensación de pérdida de control. En este último caso, por lo general, se da cuando el trastorno se encuentra en un nivel ya avanzado. Las personas dejan de hacer esfuerzos por controlar su ingesta de alimentos. En este caso, se debería especificar en el diagnóstico que la persona ha perdido la sensación de la falta de control por la ingesta de los alimentos. Criterio B. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Todos estos comportamientos compensatorios tienen consecuencias dañinas para el organismo de los individuos y en algunos casos se producen lesiones físicas, como por ejemplo en el vómito autoprovocado. El método más utilizado para provocarse el vómito es introducir los dedos en la boca y llevarlos casi a topar ahí la garganta, ¿verdad? A tocar la garganta. Entonces, lo que se provoca es el reflejo nauseoso. Al hacer eso, la persona puede lastimarse el lado posterior de la mano con sus dientes. Y al introducir, por ejemplo, lapiceros, pues también puede lastimar su boca o parte de su garganta con el lapicero. El uso incorrecto de los laxantes, diuréticos y otros medicamentos tienen consecuencias negativas para el sistema digestivo. El ayuno puede prolongarse por 2 o 3 días, o sea, son largos periodos de tiempo, por lo cual el organismo se va a ver seriamente debilitado.
Y el ejercicio, pues puede interferir con las labores diarias de la persona. Por ejemplo, una persona podría tener un horario determinado para llegar a su trabajo, pero en el transcurso del camino de su casa al trabajo, pues le da ansiedad y entonces decide darse un atracón de comida y ya no llega a tiempo a su trabajo. También muchas veces pueden tener lesiones físicas a consecuencia de los ejercicios que practican, pero la necesidad de seguir bajando el peso les hace hacer los ejercicios aunque estén lesionados, ¿verdad? Lo cual acarrea pues lesiones más graves. Criterio C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Este criterio es fundamental para poder hacer el diagnóstico. Si este criterio no se cumple, es difícil poder realizar el diagnóstico, ya que el clínico pues debe haber tomado en cuenta una valoración de 3 meses atrás a la consulta que llegó a hacer la persona. Criterio D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Aquí lo que sucede es que las personas con bulimia nerviosa por lo general se evalúan frente a un espejo. Se ven frente a un espejo y la percepción que tienen de sí mismos es negativa. O sea, se perciben con exceso de peso y con una mala constitución corporal. Por lo general, esta autoevaluación se acompaña de sentimientos de baja autoestima. Criterio B. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa tiene criterios distintos, aunque parecidos a la bulimia nerviosa. Muchos son casi exactos, pero si no se cumplen los criterios completos para la bulimia nerviosa, entonces sí se debe hacer el trastorno de anorexia nerviosa. Si no, por el contrario, el de bulimia nerviosa. Especificadores. Especificadores de la gravedad actual. La gravedad mínima se basa en la frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados. La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Los síntomas pueden ser síntomas ansiosos, síntomas depresivos y de baja autoestima. Y el grado de discapacidad funcional, puede reflejarse, por ejemplo, en el ámbito social. Como podemos ver en la diapositiva, esta señorita se encuentra en un baño dándose un atracón de pizza. Esto podría haber sido, por ejemplo, en el trabajo, y entonces estaría interfiriendo con sus actividades laborales, ¿verdad? Ya que ella se va a meter al baño. ¿Por qué buscan un lugar aislado? Es por el hecho de que les da pena o vergüenza su conducta ante los demás. Los niveles de gravedad son 4: leve, moderado, grave y extremo. En el leve podemos observar un promedio de 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. En el moderado, de 4 a 7. En el grave, de 8 a 13. Y en el extremo, un promedio de 14 episodios o más a la semana. Factores de riesgo. Aquí se incluyen factores temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos y modificadores del curso. Entre los factores temperamentales tenemos la preocupación por ganar peso, una excesiva preocupación por ganar peso, baja autoestima, depresión, ansiedad social y también ansiedad generalizada, especialmente la que se desarrolla durante la infancia. En los factores ambientales, podemos tener una internalización del ideal de cuerpo delgado, ¿verdad? La persona internaliza esa imagen y quiere alcanzarla. Entonces empieza con los comportamientos compensatorios. Y también puede existir el abuso físico y sexual a temprana edad. Dentro de los factores genéticos,
tenemos transmisión familiar del trastorno y vulnerabilidad genética al trastorno. En los fisiológicos tenemos obesidad y un desarrollo puberal a temprana edad. Dentro de los modificadores del curso existe entonces la comorbilidad de otras patologías junto con la bulimia nerviosa, lo cual agrava la intensidad del trastorno. Diagnóstico diferencial. Entre estos encontramos la anorexia nerviosa, el trastorno de atracones, trastorno depresivo mayor, trastorno de la personalidad límite y síndrome de Klein-Levin. Espero haberlo pronunciado bien. En la anorexia nerviosa, la diferencia fundamental es de que en este trastorno la persona tiende a tener una restricción por el consumo de los alimentos, o sea, se los restringe, no come y así logra bajar de peso. Por el contrario, en la bulimia nerviosa siempre pues se van a dar los atracones, pero se van a acompañar de los comportamientos compensatorios, las conductas compensatorias. En el trastorno de atracones, la diferenciación es de que no existen los comportamientos compensatorios, no existen este tipo de conductas. Entonces, en este caso, si la persona presenta los atracones, solamente se debe hacer el diagnóstico de atracones. En el síndrome de Klein-Levin, al igual que afecciones de tipo neurológico, no existen las características psicológicas que sí se presentan en el trastorno de bulimia nerviosa. Estas características psicológicas pueden ser, en especial, el temor a ganar peso, ¿verdad? Esto no se presenta en este trastorno. En el trastorno depresivo mayor con características atípicas, por lo general se presenta la compulsión por la comida, los atracones de comida, pero carece de los comportamientos, las conductas compensatorias, ¿verdad? No se dan en este trastorno. Ahora bien, si se presentan los criterios tanto como para cumplir el trastorno depresivo mayor con características atípicas junto con el de bulimia nerviosa también se cumplieron, entonces en ese caso se deben hacer los dos diagnósticos. El trastorno de la personalidad límite. En este trastorno, una de las características en el criterio que lo define como la impulsibilidad, pues también se puede dar la ingesta compulsiva de alimentos. Pero la persona no teme ganar peso y tampoco tiene los comportamientos inadecuados, que es los comportamientos compensatorios inadecuados, no los presenta. A continuación, mi compañero José presentará el trastorno de atracones. ¿Qué tal a todos? Espero que estén bien. Y pues soy Josué Samayoa, miembro del grupo 14, y hoy les vengo a hablar acerca del trastorno de atracones. Pues antes de empezar con la presentación del trastorno de atracones, pues tengo un pequeño video que les puede ayudar. La NFL. Y hoy tenemos 6 horas de emocionante acción de fútbol. Bueno, adiós, cinturón. Pero todas esas frituras tan grasosas y saladas dañan tu corazón. Mi corazón está bien. Creo que en algún momento pues cualquiera hemos visto Los Simpson y hemos visto escenas como la que acabamos de ver, en donde Homero Simpson come cantidades absurdas de comida. Pues tal vez él no cuenta con el diagnóstico de dicho trastorno, pero nos ayuda a ejemplificar lo que puede pasar en un episodio de atracones. Dicho episodio es definido como la ingesta excesiva de comida en un periodo estipulado de tiempo, tiene que pasar durante el día y tiene que ser dentro del estado de vigilia.
Todos los pacientes que sufren dicho trastorno refieren de que durante este episodio ellos experimentan una sensación de pérdida de control de impulsos. ¿Qué quiere decir? Ellos no controlan la cantidad de alimento que ellos están ingiriendo ni las actitudes que ellos toman durante este episodio. Bien, pasando a los criterios diagnósticos, tenemos el criterio A, que nos habla primordialmente de que los episodios deben de ser recurrentes y que pues tienen que estar caracterizados por dos cosas. La primera, tienen que ser en un periodo determinado de tiempo. Como el ejemplo nos lo dice, tiene que ser entre 2 horas, 1 hora, que tiene que pasar este episodio. A la vez también pues debe de ser una cantidad mayor de alimentos la que ingiere la persona que la que podría ingerir una persona bajo las mismas condiciones pero que no cuente con el trastorno. Bien, el criterio B. El criterio B nos habla de que el trastorno de atracones tiene que estar asociado a por lo menos 3 de las 5 cosas que voy a mencionar a continuación. En primera, pues comer con mucha más velocidad de lo normal, ¿sí? Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Incluso pues comer sin necesidad de tener hambre fisiológicamente. Comer solo debido a la vergüenza que nos causan las cantidades absurdas de alimento que estamos comiendo. Y por último, pues sentirse mal consigo mismo, culpable, depresivo o muy avergonzado después de haber sufrido dicho episodio. Los últimos 3 criterios diagnósticos de este trastorno son el C, un malestar intenso asociado al atracón. D, los atracones se producen por lo menos una vez por semana durante 3 meses. Y el E, que el atracón no debe estar relacionado con una presencia constante de un comportamiento compensatorio inapropiado, como lo que ocurre dentro de la bulimia nerviosa. Bien, para los especificadores de este trastorno debemos especificar si está en remisión parcial o está en remisión total. Estos conceptos pues ya los hemos manejado con anterioridad, pero no está de más volverlos a repasar, ¿sí? Dentro de este trastorno, estar en remisión parcial es que después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para dicho trastorno, los atracones se producen con una frecuencia media inferior al episodio semanal durante un periodo continuado de tiempo, ¿sí? Y en una remisión total tenemos que después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para dicho trastorno, no se han cumplido ninguno de ellos durante un periodo continuado de tiempo. También tenemos que especificar la gravedad actual de dicho trastorno. La gravedad está de la mano con la cantidad de atracones que puede sufrir la persona durante la semana, dándonos una escala de leve a extremo, que leve es de 1 a 3 atracones por semana, el moderado de 4 a 7, el grave de 8 a 13 atracones por semana y el extremo de 14 o más atracones por semana. Factores de riesgo tenemos los genéticos y fisiológicos. Este trastorno se ha presentado en familias, lo cual nos puede reflejar una influencia genética adictiva. Para el diagnóstico diferencial tenemos la bulimia nerviosa como número 1. Las diferencias entre bulimia nerviosa y el trastorno de atracones tenemos las actividades o actitudes compensatorias recurrentes e inapropiadas. Esto nos quiere decir de que pues después de un episodio dentro de la bulimia nerviosa la persona empieza a hacer ejercicio a un mayor impacto, se adhieren a regímenes de dietas muy estrictos y un largo etcétera. ¿Sí? Hablando de los regímenes de dieta, pues una persona con trastorno de atracones no suele pegarse tan fuerte contra un régimen de dieta, pero sí refiere de que hacen múltiples intentos en
poder iniciar una dieta. Vamos con la obesidad. La obesidad está estrechamente ligada con el trastorno de atracones. Esto no quiere decir que obesidad es igual a trastorno de atracones. La persona puede tener ya sea o ambas condiciones o puede solo tener una de las dos condiciones. ¿Sí? Las personas que cuentan con ambas condiciones deben de tener un estricto control y monitoreo de su masa corporal, su peso y su complexión física. Al igual de que también tienen mucha tendencia a tener mayor comorbilidad psiquiátrica. Seguimos con el trastorno depresivo y bipolar. El aumento de peso está dentro de los criterios diagnósticos de este trastorno, pero está en la categoría de criterios atípicos del trastorno. El aumento de peso puede venir acompañado o no de pérdida de control de impulsos. Al igual que también, pues, si en dado caso se cumplen todos los criterios diagnósticos de ambos trastornos, se debe hacer un diagnóstico doble de dicha condición. Para el trastorno de personalidad límite, los atracones están dentro de los criterios de comportamiento impulsivo de dicho trastorno. Y si en dado caso la persona llena todos los criterios diagnósticos de ambos trastornos, se debe diagnosticar con estos dos. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.